con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que les faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, Vamos a seguir con el veneno Macarena. Manos fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el Señor de Pasión. ¡Esto es la gente! La Última Trabajadera, el podcast de las Cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las Cofradías de Almería. Es un placer saludarles otro domingo más, en este caso el último del mes de enero, y tenemos hoy por delante un programa muy interesante. En primer lugar, vamos a hablar con María del Mar Marín, la hermana mayor del prendimiento, a quien ya hemos tenido con anterioridad en el programa, para hablar sobre el triduo que ha tenido lugar desde el día 26 hasta el día 29, en honor al Señor del Prendimiento, el titular de la hermandad homónima. De todo ello vamos a hablar con su hermana mayor y además vamos a hacer un repaso de la actualidad que está girando en torno a la hermandad, tanto de meses atrás como de lo que viene en el futuro. Después hablaremos con Antonio Díaz Cantón, también macareno como yo, nos conocemos de la cuadrilla del Señor de la Sentencia. Y vamos a hablar con él porque recientemente se ha publicado un libro con el nombre Séptimas Jornadas de Religiosidad Popular, volumen primero, elementos materiales y culturales de la tradición popular, de cruces y cruceros. Y en este libro él ha participado con un artículo, concretamente con los viacrucis históricos de la ciudad de Almería como elementos materiales y culturales de la tradición popular, el intramuros de la Almedina y los extramuros del Barrio Nuevo y de las Cruces y del Quemadero. Como digo, este artículo es realmente interesante, se profundiza cómo Almería se va cristianizando, cómo se van adaptando las costumbres cristianas y cómo van apareciendo estos primeros viacrucis. Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que esos viacrucis van a tener van a empapar de lo que será el origen de la Semana Santa en nuestra ciudad. De todo ello, como digo, vamos a hablar con ambos en un programa que os puedo adelantar es muy interesante y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque no os va a dejar indiferentes. Y ahora sí, sin más, comenzamos ya este episodio número 18 de La Última Trabajadera. Bien, pues como hemos comentado, vamos a empezar con esa entrevista a María del Mar Marín. Es decir, que he dicho que el triduo empezó el día 26, me he confundido, empezó el día 27 y duró hasta el día 29 de esta misma semana de enero. Y tuvo lugar, como decíamos, ese triduo en honor al Señor del Prendimiento. Un triduo, que seguro sus hermanos se imaginaron o se esperaban de otra forma, ya que por las circunstancias que estaba atravesando la ciudad, días antes la hermandad se vio obligada a comunicar que tendría lugar a puerta cerrada, es decir, que tan solo iría la Junta de Gobierno en representación de todos los hermanos de la corporación. Además, el día 28, el segundo día de triduo, hubiese tenido lugar el pregón de la hermandad y a finales de noviembre, principios de diciembre aproximadamente, la hermandad comunicaba que también se suspendía un acto. Visto ahora con perspectiva, parece que no ha sido una decisión tan errónea, puesto que al final se hubiese tenido que celebrar un poco a medias, porque al final un acto como un pregón sin público, sin los hermanos, es realmente raro, quizás sin mucho sentido. Bien, pues de todo esto vamos a hablar con María del Mar Marín, su hermana mayor, y en primer lugar le he querido preguntar pues cómo se ha desarrollado el triduo, cómo han ido estos días, y esto nos dice. Pues sí, lo importante es que se han podido celebrar las 3 Eucaristías durante estos 3 días de triduo y ha sido muy diferente porque acostumbrados a que la respuesta de los hermanos en los cultos siempre es muy buena, pues acostumbrados a la presencia de los hermanos ahí en la capilla, pues ha sido diferente, ha sido raro, pero lo importante
el sacramento de la Eucaristía se ha llevado con total normalidad y bueno, la verdad que la respuesta de los hermanos en el tema de visualizaciones a través de Facebook pues ha sido bastante buena también, así que en líneas generales pues muy contentos. Como decíamos, por desgracia, la noticia que ha marcado este triduo ha sido su realización a puerta cerrada y le he querido preguntar a María del Mar por esta decisión que sin duda se prevé complicada, se prevé difícil de tomar. Y quise saber qué sintió la Junta cuando tuvo que comunicarle a sus hermanos esta decisión. Y esto nos dice María del Mar. Pues fue bastante difícil, porque de hecho nosotros tuvimos cabildo de oficiales nada más acabar la Navidad y bueno, pensábamos que se iba a poder desarrollar el triduo pues con el 30% de aforo, porque las cifras de contagio y de fallecidos pues eran mucho más bajitas de lo que hemos tenido en estos últimos días. Luego sí es cierto que la semana pasada tomamos la determinación de adelantar el triduo de horas para que, bueno, pues coincidir un poco con lo que la Junta de Andalucía había dictaminado de estar en casa a las 8 de la tarde y bueno, hacer también un llamamiento a la responsabilidad. Pero viendo que los contagios eran cada vez más altos, de hecho nosotros en la hermandad pues también al final es un fiel reflejo de la sociedad. Teníamos conocimiento de que varios hermanos estaban o bien confinados o bien enfermos, pues vimos que no era coherente cuando al final no se permite reuniones de más de 4 personas, pues congregar y convocar a los hermanos, porque al final quién sabe si alguno de ellos pues podía estar enfermo y luego eso pues podía desencadenar en algo más grave, ¿no? Entonces, bueno, al final, como las misas nunca nosotros íbamos a suspenderlas de ninguna de las maneras, pues decidimos que la Junta de Gobierno fuera la que asistiese en representación de la hermandad. Decía María del Mar que al final esta decisión se hace pensando sobre todo en el hermano, puesto que a pesar de la constancia de que tenían de que algunos de ellos estaban enfermos y podía ser un riesgo mayor aún sabiéndolo, decidieron tomar esta decisión. Pero claro, le quise preguntar también qué respuesta ha obtenido de los hermanos, qué le han trasladado una vez tomada esta decisión, que como decimos es bastante complicada. Y esto nos dice. La verdad que por parte de los hermanos, que al final en lo que a mí respecta es verdaderamente lo que me importa, porque al final estamos tanto para lo bueno y para lo malo, y yo siempre digo que en el Cabildo de Hermanos, cuanto más gente venga y más gente exprese su opinión, tanto para bien o para mal, pues estamos para responder. Por parte de los hermanos la acogida ha sido buenísima, de hecho pues muchos de ellos nos daban ánimo y entendían perfectamente la situación, que no por agradable, porque no ha sido agradable, pero visto lo visto, de hecho había hermanos que ya me habían comunicado que bueno, que no estaban un poco temerosos a asistir, no sabían qué hacer y bueno, pues de esta manera la verdad que nos han trasladado que estaban a favor de la determinación tomada. La forma al final que la hermandad decidió hacerle llegar estas misas y este triduo del Señor del Prendimiento a sus hermanos y a sus devotos fue a través de una cobertura en directo, a través de su página oficial de Facebook. Una cobertura que, por cierto, ya habían hecho en los cultos del pasado mes de septiembre en honor a la Virgen de la Merced y que ya tuvo una gran repercusión a pesar de que en aquel entonces sí pudieron asistir los hermanos, pero como comentábamos con María del Mar, muchos de ellos, a pesar de que las puertas estén abiertas como es lo normal, no pueden ir por circunstancias laborales, profesionales, personales, etc. Y siempre está bien que por lo menos cuando esas personas saquen un hueco, por lo menos disfruten y escuchen la misa y disfruten de estos días tan bonitos en el seno de las hermandades. Por ello, le quise preguntar a María del Mar que cuál era su punto de vista acerca de si se debía tener mucho más en cuenta dentro de las hermandades este tipo de comunicación que en Almería poco a poco se va haciendo más común, pero que por ahora no lo es tanto. Y además, si considera que ahora más que nunca se debe enfocar los esfuerzos para reforzar la celebración de los cultos con este tipo de coberturas. Y esto nos dice María del Mar. Pues sí, además yo creo que este tipo de retransmisiones han llegado para quedarse. Al fin y al cabo son muchos hermanos los que no pueden, no solo ahora por el tema del coronavirus, sino porque viven fuera de Almería, por tema de horario, por tema de trabajo, no pueden asistir a las misas. Yo siempre digo que, hombre, lo importante y como marcan nuestras reglas es asistir a los cultos presencialmente. En este caso no ha podido ser. Pues yo pienso que es muy importante que en las hermandades también volquemos nuestros esfuerzos y nuestros medios, dentro de que ahora mismo nosotros hemos empezado y pues son muy escasitos, pero bueno, ya estamos dándole vueltas a la cabeza para ir depurando, para ir viendo lo que se puede mejorar. Incluso hay algunos que nos dicen
oye, pues podéis hacer esto, podéis hacer aquello. Yo creo que los que lo han estado viendo en este caso desde casa nos dan ideas, nos dan consejos que, bueno, hemos tomado nota porque al final es muy importante acercar, y que la hermandad ponga todos sus medios en acercar a los hermanos y a los devotos, pues en este caso los cultos, o como puede ser un miércoles santo en la calle, como puede ser una presentación del cartel o multitud de actos que hace la hermandad a lo largo del año. Comentaba precisamente con María del Mar que en parte deberíamos de dar gracias, ¿no? Porque gracias al momento tecnológico que vivimos en 2021 podemos hacer este tipo de cosas. Si esto hubiese pasado, no sé, tampoco creo que haga tanto, unos 5 o 10 años, hubiese sido muy complicado que los hermanos pudiesen vivir o por lo menos ver esas misas y esos días de triduo de sus titulares. Pero siguiendo un poco con la entrevista, como comentábamos al principio, durante el segundo día, el día 28, hubiese tenido lugar el pregón de la hermandad, el pregón de Semana Santa de la Hermandad del Prendimiento, y ese acto fue suspendido, como dijimos, a principios de diciembre, y le quise preguntar a María del Mar qué le llevó entonces a entender a la Junta de Gobierno que no debía realizarse, y esto nos dice. Pues la decisión justo cuando nosotros solemos nombrar pregonero o pregonera. No llegamos a nombrarlo porque, bueno, viendo lo mismo, como estaban ya las medidas, al final la iglesia estaban ya un 30% del aforo, no se podían hacer. En este caso nosotros tenemos siempre costumbre de hacer una cena homenaje al pregonero. Bueno, creíamos que la figura, por lo menos en el prendimiento, la figura del pregonero, digamos, es, por así decirlo, no se menciona mal, en la personalidad del año, ¿no? Por así decirlo. Entonces esa persona se merece, por lo que tú has comentado, que asistan el mayor número de hermanos posibles, que asistan sus familiares, y que luego, pues, a modo de homenaje se le ofrezca una cena, en el que además sea también un poco cena convivencia de todos los hermanos. Entonces vimos que este año no se iba a poder llevar a cabo, y al final es un acto que bueno, pues al final no es lo mismo suspender un acto y decir, oye, pues este año no es que no lo aplace, bueno, pues se deja para 2022 si Dios quiere, y este año pues lo dejamos así porque creíamos que el pregonero pues merecía pregonar en circunstancias normales. Y bueno, para ir terminando con el tema del triduo, le quise preguntar a María del Mar qué sintió ella durante estos días, qué le pidió la hermana mayor a su titular durante este triduo. Especialmente por algunos hermanos que sé que están enfermos, que si Dios quiere que no están extremadamente graves, pero le he pedido por dos hermanos que sé que lo están pasando mal, y en general pues porque acabe todo esto, porque me encantaría volver a ver esa capilla de la Asunción llena de hermanos, ver mi casa de hermandad de nuevo abierta de par en par para que vengan nazarenos, para que vengan costaleros, y para volver un poco a la normalidad, porque es verdaderamente lo que más he hecho de menos de todo lo que nos ha privado la pandemia. Ahora, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, como comentamos, vamos a analizar también un poco la actualidad de la hermandad. Le quise preguntar a María del Mar precisamente por las campañas de caridad que llevaron a cabo durante la Navidad, que precisamente en el programa ya hemos comentado y os dijimos a todos cómo colaborar en ellas. Y como digo, le hemos preguntado a María del Mar cómo se llevaron a cabo, cómo ha sido en general la Navidad para la Hermandad del Prendimiento. Pues bueno, nosotros hemos retomado la campaña que convocamos justo después del confinamiento, que la nombramos como Ayúdanos a ayudar, en la que, bueno, los hermanos han ido depositando su o bien donativos en metálico, que luego la hermandad ha invertido en alimentos, o bien pues los típicos alimentos no perecederos que siempre son más demandados. Luego también hemos tenido la colaboración de dos empresas de aquí de Almería, como son Rick Swan y Confecciones Mediterráneo, que bueno, han puesto puntos de recogida en su establecimiento, y la verdad que estamos muy satisfechos porque sabemos que corren tiempos malos. Es cierto que también lo tengo que decir, he notado que lo recogido ha sido menor que otros años, porque también la necesidad es más. Quizás el que el año pasado ayudaba y aportaba a la bolsa de caridad nuestra, pues este año ha necesitado de nuestra ayuda. Pero bueno, en general también muy contentos con la respuesta. También hicimos una recogida de juguetes en una academia de inglés en Huércal de Almería, con Salford English School, y muy contentos porque al final pues siempre la recompensa es tan grande cuando vas a hacer entrega de todo lo recogido, que todo el esfuerzo, todo el quebradero de cabeza, a ver cómo hacíamos
con los puntos de recogida este año con el coronavirus y la gente iba a estar más o menos receptiva, pues ha merecido la pena. Pues con esto hemos visto el pasado, el reciente obviamente de la hermandad, con el triduo hemos visto el presente y ahora le queda preguntarle a María del Mar por el futuro. ¿Cómo se presenta la Cuaresma para la Hermandad del Prendimiento? Pues ahora mismo vamos prácticamente día a día. De hecho, bueno, pues lo próximo, porque nosotros ni siquiera habíamos convocado el Cabildo General de Hermanos, siempre por estas fechas pues lo tenemos pendiente y en cuanto la situación mejore pues lo convocaremos. Y pues ya con vista al primer viernes de marzo, al Triduo del Señor, que la gente me pregunta cómo se va a hacer. Hoy por hoy no sabemos. Estaremos atentos a lo que dicen las autoridades sanitarias y que sea lo que el Señor quiera. Lo que sí tiene la hermandad claro, que la salud de todos pues está por encima de todo y de todos, nunca mejor dicho, y esperando que todo, pues a ver si bajan los contagios, a ver si la situación mejora para por lo menos pues disfrutar de ese día y que el Señor esté con los almerienses, que yo creo que también los almerienses y el cofrade en general tiene esa falta de contacto con la imagen. En este caso pues obviamente sabemos que besapiés no podría haber, en este caso pues sería veneración, pero bueno, ya te digo que ahora mismo esperando a ver cómo evoluciona todo. Yo sé que me ha dicho que van día a día, pero yo no podía perder la oportunidad de preguntarle a la hermana mayor del Prendimiento si están pensando ya en algo para la Semana Santa y precisamente en esas opciones que hemos visto aquí en el programa junto con Baltasar González que se están poniendo encima de la mesa por parte de las agrupaciones y de la Junta de Andalucía. Pues como digo, le quise preguntar a María del Mar si hay algo pensado a pesar de ir, que por otro lado es lo más coherente, día a día. Y esto nos dice. Bueno, la verdad que yo creo que en el caso de Almería quizá eso nos queda un poco lejano, porque tampoco yo entiendo y me parece genial las opciones que se están dando en otras ciudades de hacer exposiciones, de hacer otro tipo de actividades para promover un poco la Semana Santa, pero al final la Semana Santa es salir a la calle. O sea, nosotros tenemos pasos que son altares itinerantes para llevar a las imágenes a la calle. Yo, gracias a Dios, tengo mis pasos montados en la hermandad todo el año. Quien quiera venir a verlos, yo no tengo problema en enseñárselos, pero es verdad que montar algo más especial hoy por hoy, sin saber cómo va a estar la cosa de aquí al 31 de marzo, que si Dios quiere será miércoles santo. En Junta de Gobierno no hemos comentado nada, pero bueno, entendemos que si Dios quiere celebrar una misa en el miércoles santo, pues con los titulares. No sé si sería posible pues montar algún tipo de altar un poco más especial. Ya te digo, también estamos un poco esperando a lo que dictamine la diócesis, lo que dictamine la agrupación, a ver si van todo un poco encauzado. Y bueno, entiendo que en esto tenemos que ir todas una, dentro cada una, pues de las posibilidades de su iglesia, con su párroco, con su logística, en fin, un poco en esas líneas. Y ya por último le pregunté a María del Mar ¿qué le ha parecido el cartel de la Semana Santa de Almería, la obra de Antonio Díaz Cernido que tuvimos en el programa en primicia contándonos todo lo que rodeaba esa presentación de su cartel y la reacción de los almerienses? Y también le quise preguntar a María del Mar por el revuelo que se ha levantado en las redes sociales en torno a esas críticas un tanto sin sentido a la hora de expresarlas. No entro en el contenido, sino en la forma de expresarlas. Y esto nos decía María del Mar. Pues en cuanto a la respuesta, pienso que el respeto debe estar por encima de todo, el respeto al autor, el respeto a su trabajo, no solo en el tema este del cartel, pues incluso en las determinaciones que tomemos las distintas juntas de gobierno, al final en este caso pues son soberanas y en unos casos aceptarán y otros no. La crítica desde el respeto siempre se acepta, pero creo que pues bueno, se han vertido algunos comentarios un poco feos que no le pegan al mundo de la Semana Santa. A mí particularmente me parece que refleja muy bien lo que va a ser, si Dios quiere, el domingo hablamos del año que viene. Yo lo primero que veo cuando veo a la borriquita en la calle son los niños de Hebreos. Yo he sido una niña hebrea que ha salido correteando la borriquita cuando salía de la catedral. A mí me ha despertado mucha ternura. Esa es mi percepción personal. Creo que también los comentarios, bueno, algunos han sido un poco injustos, pero bueno, también para gustos los colores. Ahí están las redes sociales para que cada uno pues vierta su opinión, y antes de tuitear o darle a publicar hemos de pensar muy mucho por lo que puede acarrear
comentarios, pero bueno, ya eso ya cada uno sabrá. ¿Quieres publicitarte en La Última Trabajadera? Es muy sencillo. Si eres una empresa, un particular, una hermandad o incluso una banda, tienes un hueco en el programa. Tan solo tienes que contactarnos a través de nuestro correo electrónico, laultimatrabajadera@gmail.com, y encontraremos la fórmula que mejor se adapta a ti. Además, podrás escoger entre un anuncio radiofónico o uno audiovisual. Nunca publicitarse había sido tan fácil. Recuerda, contáctanos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajadera@gmail.com y pregúntanos sin compromiso. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales. Búscanos como @laultimapodcast en Instagram y en Twitter, o como La Última Trabajadera en Facebook. Si quieres escuchar todos los programas completos, también podrás encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube como La Última Trabajadera. Síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios. Bien, pues como comentamos, en segundo lugar en el programa de hoy vamos a tener a Antonio Díaz Cantón, un conocido para mí por estar al frente de la cuadrilla del Señor de la Sentencia como contraguía, y que ojalá fuese ese el motivo que le trajese al programa, pero no ha habido suerte, y está hoy en el programa por otro motivo que no es ni mucho menos interesante, y es que Antonio ha sido autor de un artículo titulado Los viacrucis históricos de la ciudad de Almería como elementos materiales y culturales de la tradición popular, el intramuros de la Almedina y los extramuros del Barrio Nuevo y de las Cruces, y el del Quemadero Caridad. Un artículo que, como hemos comentado al principio, está incluido en el libro de las séptimas jornadas de religiosidad popular, volumen primero, elementos materiales y culturales de la tradición popular de cruces y cruceros. Un libro que ha salido recientemente y que Antonio ha tenido a bien compartir con nosotros su propio artículo, ese artículo en el que se recoge cosas muy interesantes que vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista. Pero en primer lugar le quise preguntar a Antonio cómo surge el hacer este libro, cómo surge la idea de hacer un libro tratando estos temas. Y esto nos dice Antonio. Bueno, pues el Instituto de Estudios Almeriense, que es un organismo autónomo dentro de la Diputación Provincial, llevaba ya prácticamente desde mediados de los años 90 realizando una jornada sobre la religiosidad popular. Dentro de la historia, apartado de los investigadores de la historia, pues esta parte que ellos llaman, o llamamos, aunque yo vengo del mundo de la arqueología y demás, pero bueno, ellos llaman historia de las mentalidades. Y dentro de esa historia de las mentalidades, pues esta de la religiosidad popular pues tiene un apartado, además que se ha discutido mucho en Andalucía, en nuestro país, en general, en Europa. Y a raíz de ahí, pues bien, esta era la séptima jornada. Carlos Villoria, que entonces era, y bueno, y sigue siendo del departamento de historia, pues se plantea esta séptima dedicada a los elementos materiales y cultura de la tradición popular, y le llaman pues de cruces y cruceros. Y en fin, dentro de las muchas que ha habido el tema de la mentalidad de la juventud, ha habido temas incluso del tema mortuorio, y ha habido muchas jornadas y esta en concreto, que son las últimas que se dedicaron, y fueron en el 2017. Y luego, por el tiempo lógico que siempre se tarda, y más con el año este que hemos tenido con la pandemia, pues ha hecho que se alargue un poco la publicación de las actas. Y en fin, pues en este principio del año 21, pues tenemos ya estas actas de esas jornadas que se celebraron en el 2017. Vamos a ir desgranando, una vez entendido cómo surge esta aparición de este libro, vamos a ir desgranando un poco en profundidad el artículo en sí. Digo un poco en profundidad, aunque puede sonar un poco contradictorio, pero no he querido tampoco entrar demasiado para que daros la oportunidad a vosotros de que lo leáis, como he tenido la oportunidad yo.
porque es realmente interesante. Entonces hemos querido tratar el tema desde una profundidad lo suficientemente interesante como para que se entienda el tema que estamos tratando, pero tampoco hemos querido desgranarlo punto a punto para que tengáis la oportunidad vosotros también de leerlo, que luego más adelante en la entrevista os vamos a contar cómo podéis hacerlo. Entonces, en primer lugar, como digo, adentrándonos ya en el propio artículo, el artículo comienza con explicando cuál es el origen de la cristianización de la ciudad de Almería, con lo que explica las capitulaciones de Baza, ¿no? Como digo, no vamos a entrar punto a punto, pero es interesante recalcar esto. Entonces, en primer lugar, le quise preguntar a Antonio cómo se empieza a llevar esta cristianización a la actualidad de ese momento, es decir, cuál fue el primer acto llevado a cabo en este sentido en la ciudad de Almería. Bueno, yo he puesto un apartado que luego cuando he leído el artículo, digo, me parece que he metido demasiada información previa para poder llegar al proceso de cristianización. Bueno, en Almería hay un pequeño primer intento, en 1147 a 1157, que es la primera toma de la ciudad por las tropas de Alfonso VII y demás. Creemos que en ese primer momento, de esos 10 años que estuvo la ciudad en poder de los cristianos, pues que tuvo que haber algún elemento, en fin, incluso se plantea algún tipo de sacralización de algún elemento, en fin, la mezquita, en fin, no hay mucho dato claro porque solo hay lo del poema de la conquista y algunas referencias que se han hecho, alguna pequeña publicación, pero se ha hecho muy poco sobre esos 10 años. Y luego ya, pues a partir de cuando se capitula Baza, el 4 de diciembre de 1489, pues ya ahí se plantea las capitulaciones de lo que va a ser luego la toma de Almería, ¿no? Es decir, que no se hace con una batalla, sino que se hace con un acuerdo con el zagal, que era el emir que había entonces en Almería, tío de Boabdil, que era el rey de esta zona, que era lo que era el reino nazarita de Granada. Y a partir de ahí pues ya se plantean pues una serie de elementos, se hace ya el primer obispado, va a haber un primer obispo, en fin, y creemos que en esa ya toma efectiva, en esos finales del mes de diciembre de 1989, pues hay una sacralización de la mezquita mayor, lo que hoy quedan restos en la zona de la iglesia de San Juan, y se convierte en la primera catedral de Santa María la Mayor. Y ahí, bueno, creemos que en esa zona del barrio de la Almedina, en fin, pues va a haber los primeros momentos de elementos cristianos. Creemos que uno de los primeros elementos que va a ser con salida al exterior pues va a ser un Via Crucis, porque hemos visto que en otras ciudades y en otros territorios lo primero que se hace, ¿no? Y luego se va a manifestar ya con elementos materiales, y en este caso, pues, en fin, con algún tipo de cruces. En aquella época eran 12 las estaciones, y en fin, creemos que es el origen un poco de la religiosidad popular ya, pero manifestado fuera de los templos. Precisamente Antonio nos va contando cómo se va introduciendo, digamos, desde un nivel institucional, es decir, nos ha explicado cómo se origina ese primer obispado, cómo se origina esa primera sede catedralicia, pero le quise preguntar también cómo se va incorporando todo eso a la sociedad, cómo se va incorporando todo eso a la sociedad y cómo se comienza a trasladar sobre todo el simbolismo, es decir, la sociedad fue calando la religión, y esto nos dice Antonio. Tú ten en cuenta, Javier, que los cristianos viejos eran minoritarios, y en el primer momento el arzobispo de Granada, el agustino, en fin, él quiere un poco que se les mantenga un poco sus tradiciones, él incluso aprende árabe, se lee hasta el Corán. Luego va a cambiar todo, luego con Cisneros el tema va a cambiar, y en fin, hay que obligarle a todos estos moriscos que se hagan cristianos y demás. Entonces, claro, hay un primer momento en el que se le respeta su vivienda, su trabajo, es decir, un poco hay un mantenimiento, pero al final son recelosos uno de los otros. Y los cristianos viejos pues tienen sus tradiciones, ten en cuenta que son poblaciones que vienen con las tropas, y luego se van a hacer los repartimientos de tierra y de propiedades, y esos cristianos viejos sí mantienen todas sus tradiciones, que traen fundamentalmente o de Castilla, o muchos de los que vienen de aquí que son de la zona de Levante, ¿no? Y sabemos que de la zona de Lorca y de la zona de Albacete, en fin, también hay una serie de poblaciones de cristianos viejos que van a venir con
sus tradiciones. Y claro, esos elementos de las tradiciones que traen cada uno, pues lo que te digo yo, pues alguna imagen pintada o algún crucifijo, pues viene con ellos. Pero yo te digo que va a ser, en este primer momento va a ser minoritario. Sí, los edificios que, con la mezquita mayor y luego las 4 parroquias que se van a hacer en la ciudad, ya aparecen en los documentos del repartimiento, pues sí, ahí va a ser el primer momento de la cristianización de lo que es Almería ciudad. Todo esto entonces sería el contexto que origina que aparezcan esos primeros Vía Crucis. Entonces, la siguiente pregunta que le quise hacer a Antonio es ¿cómo eran esos primeros Vía Crucis? Creemos que va a ser un cortejo fundamentalmente con una cruz alzada y, en fin, y poco más. ¿Sí? ¿No? Con una cruz y no tampoco de un gran tamaño, que luego aparecen algunas cruces con más tamaño, incluso ayudadas. No tenemos datos aquí en Almería, pero en otros sitios sí sabemos que hay cruces ya incluso con una imagen de Cristo en la cruz, de un tamaño más grande, y apoyada con 2 grandes horquillas por dos personas que ayudan al portador de la cruz. Pero eso ya es un poco posterior. Pero primero una cruz alzada y un cortejo en la calle con las 12 estaciones de aquella época, en la que se establece ese primer momento de la Revolución Popular manifestada en la calle. Antonio cuenta en el artículo que a día de hoy se pueden constatar que había 3 Vía Crucis, uno intramuros, el que se conoce como el de la Almedina, y otros 2 extramuros. Pero le quise preguntar cómo eran estos Vía Crucis concretamente, qué vestigios poseemos a día de hoy en la ciudad de Almería. La primera persona que empieza a tratar este tema es Antonio Sevillano Miralles. Es un investigador que ha trabajado muchísimos temas de Almería y él es el primero que empieza a publicar, primero en la prensa local y luego al fin algún artículo en alguna revista. Y a raíz de ahí, pues fin, yo lo conozco los artículos y la Asociación de Vecinos Casco Histórico junto con el Plan Urban, pues resulta que aparecen algunos vestigios de estas cruces. En concreto aparecen 2 elementos con documentación en la Almedina. El origen de la Almedina pues es cuando la catedral se traslada desde, por lo menos que tenemos los vestigios materiales, se traslada a partir del terremoto de 1522. Hay un traslado de la catedral de la antigua de Santa María la Mayor, lo que hoy es la iglesia de San Juan, en fin, todo ese territorio que hay ahí, a la nueva, en un barrio fuera de la Almedina, que es el barrio del Oratorio, de la Musalá, y ahí se construyó la catedral como hoy la conocemos, la de la Encarnación, y desde ahí, desde la Puerta de los Perdones, creemos que es de donde empieza el itinerario de este Vía Crucis con estos vestigios materiales. En la ciudad se había visto arrasada prácticamente todo el barrio de la Almedina, queda muy muy despoblado y muy destruido por el terremoto de 1522, y nos imaginamos un itinerario por zonas más o menos abiertas. Entonces, pues más o menos el trayecto que siempre hemos planteado y de lo que queda en el callejero de esa zona de la ciudad, que quedan algunos vestigios, pues tendríamos que desde la Puerta de los Perdones hasta llegar a lo que llaman el Calvario de la Almedina, y más o menos el recorrido pues sería la zona que hoy es de la Plaza Granero, es decir, la calle General Castaño, Bailén, la Plaza Granero, y ya por ahí salimos a la calle La Reina y el principio de la Almedina, en lo que sería la entrada por la Puerta de la Imagen. Ahí bajaba una muralla, de cuando se fortifica la ciudad en época de Ramón III, y por ahí se cruza la ciudad por lo que es la calle de la Almedina. Ahí habría algunos espacios de anchurones, por donde está la calle Soto, y por donde está la calle La Estrella. En fin, llegaríamos a lo que es la Mezquita Mayor, y por la calle San Juan pues encontraríamos otra cruz que todavía se ha conservado, aunque ya no existe porque desapareció, pero que también en lo que es la esquina de la calle San Juan, calle Borja, buscaríamos la zona de San Antón, y ahí tenemos varios vestigios en los topónimos, como son la calle Santa María, la calle Cruces Bajas, también tendríamos la calle Cruces Altas, y de ahí llegaríamos a los pies de la Alcazaba, a ese Calvario de la Almedina, que ya aparece un documento que, como te comentaba Antonio Sevillano, da a conocer que son unos escritos de unos vecinos que mandan al ayuntamiento estaba muy lleno de pencas, en fin. Luego si quiere entramos un poco más en ese tipo de documentos, que son de los vestigios documentales hablando de este Calvario de la Almedina. Más o menos sería
ese recorrido que te acabo de comentar. Pues como dice Antonio, más adelante vamos a entrar a analizar ese documento que es realmente interesante. Pero antes le quise preguntar si, conociendo toda esta historia, ha habido algún tipo de intento de recuperar de alguna manera este recorrido del Vía Crucis. Sí, bueno, yo he comentado, y incluso hay varias hermandades, lo comenté también en Angustia, o en fin, alguna hermandad. La única que ha intentado hacer algo ha sido Emprendimiento, que ha cogido esa zona del barrio con el Cristo de la Alma y lo han hecho pasar tanto por las cruces existentes como por la que recuperamos junto a la Asociación de Vecinos Casco Histórico, junto con el plan urban del Ayuntamiento, pues se recuperó en la que teníamos constancia y, en fin, estaba un poco recreada de una manera, en fin, no de mucha calidad. Y, en fin, hicimos una reproducción en base a la de la calle Soto y en la que existe al principio de la calle de la Almería. Precisamente la restauración de estas cruces, que a día de hoy, como digo, se pueden encontrar 3, una de ellas original, se corresponden con la primera fase del plan urban que nos comentaba Antonio. Y le quise preguntar, primera fase, es decir, ¿se va a seguir trabajando? ¿Es la intención seguir trabajando? Sí, la idea, incluso haberse planteado no las 12 originales, sino haberse planteado un Vía Crucis con 14, como está en otras ciudades. En fin, si la gente va, por ejemplo, a Sevilla, pues en Sevilla está el Vía Crucis de la Cruz del Campo y, en fin, se ha recuperado algunos azulejos que se habían desaparecido. En fin, la idea sería, pues, en una segunda fase, que no sé cuándo la podremos plantear, pues hacer las 14. E incluso incluir una que es nueva, porque, en fin, ha sido una de esas cosas casuales que hemos aprovechado, que es el oratorio que crea la familia Jiménez Campuzano y Torres Soto, casi llegando al final de la Almedina, un poco antes de la calle, el cruce de la calle Clarín, y con un oratorio particular en casa, con un crucificado, que posiblemente sea una de las grandes imágenes para la ciudad, de Elías Picón y de Rodríguez Picón. Y, en fin, el señor de la Almedina, o Gran Amor de la Almedina, así la gente le llama, o el señor de la Almedina, o le llaman también el Cristo de Balta, por Baltasar Jiménez Campuzano, que fue uno de los promotores, junto con vecinos del barrio, de este crucificado, y sería incluir también, a lo mejor como estación, esta cosa novedosa de oratorio particular y privado, que, en fin, que en otras zonas de la ciudad pues ha existido y queda algún vestigio todavía, ¿no? De la asociación de vecinos, sí, lo que pasa es que, en fin, si hacemos unas cruces de más o menos calidad, pues, en fin, el precio, la de inicio de la Almedina, está sacada la idea, porque los vecinos no conseguimos una foto, pero los vecinos nos comentaban cómo era antes del derribo del edificio, y hemos dicho, decía, no, es igual que la de la calle Soto. Ya, la de la calle Soto, que si has comprobado, en fin, o los lectores, o en este caso los oyentes de tu programa, tuvieran el poder ver el artículo, pues verías que antes de restaurar la fachada del edificio, la cruz que se veía, no tenía nada que ver con el desarrollo que después, cuando se limpió la fachada, que apareció. Pero bueno, la gente decía que era muy parecida, en fin, y nos planteamos, pues nada, con esas referencias orales, pues hacer una reproducción muy fidedigna de la cruz que tenemos en la calle Soto. Entonces, en fin, luego con ese tamaño y anchura que tenía, porque la fachada y la calle lo que la anchura de acera no nos permitía, pero bueno, hemos hecho ahí una sección de la calle Soto, y esa es la que hemos reproducido al principio de la Almedina, ¿no? Lo interesante de todo esto es que podríamos estar hablando del origen de la Semana Santa de Almería, por lo menos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque realmente lo que origina, o donde se puede ver una trascendencia directa de lo que a día de hoy conocemos de la Semana Santa, ocurre años más tarde, pero con los desfiles que Antonio mencionaba como las cofradías de disciplinantes, pero que estas, en concreto, de las que sí podríamos hablar como origen de la Semana Santa en Almería, sí tienen una relación directa con los Vía Crucis, que es de los que estamos hablando, por lo que, como os decía, estaríamos hablando de alguna manera del origen indirecto de lo que conocemos como la Semana Santa de Almería. Sí, bueno, si hacemos comparativa con otros territorios, en fin,
yo me inclino a que sí, los Vía Crucis son el origen de la hermandad. De todas formas, las hermandades en un primer momento son hermandades de culto interno, aunque existe la manifestación exterior de Vía Crucis que hemos comentado, en fin, y los que hay existentes, la aparición como conocemos de cofradías como hoy las vemos en la calle, fundamentalmente a partir de finales del último tercio del siglo XIX, es decir, anteriores serían exactamente como tú comentas, serían más o menos disciplinantes, y hermanos de sangre, hermanos de luz, y en fin, no nos imaginemos la Semana Santa como hoy la tenemos concebida, o como hoy la tenemos en Almería, con una influencia claramente ecléctica de la Semana Santa de Almería como la conocemos hoy en día. Poco queda de lo que es la Semana Santa tradicional que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Es decir, hoy el pansevillanismo y, en fin, bueno, y otras corrientes. Almería ha sido muy ecléctica, ¿no? Tenemos incluso corrientes de Úbeda, en fin, aquí ha entrado un poco, y en fin, y también queda algo de lo tradicional, pero no en la imagen estética exterior. Pero sí, yo creo que el origen, tenemos constancia de hermandades, de ánimas, en la parroquia de Sagrada de la Catedral, en fin, sí. Creemos que ese tipo es el origen de lo que hoy conoceríamos como Semana Santa. Y precisamente hablaba Antonio al final de esta respuesta de esas hermandades, y le quise preguntar qué se conocen de esos primeros desfiles de los disciplinantes y de esas hermandades que los realizaban. Bueno, hay hermandades que nos consta que tendrían que sacar, y siempre se ha pensado que, en fin, que por la prensa, fundamentalmente la prensa local y algunas revistas y demás, que la única hermandad así que procesionaba, sobre todo a finales del siglo XIX, pues el entierro y la soledad. Pero luego han ido apareciendo, hay bastantes investigadores que han ido documentando datos, pues Pedro Martínez Huete localiza los estatutos de la hermandad del Nazareno, orígenes de la que hoy tenemos, ¿no? de la del encuentro, localiza los estatutos y, en fin, le da una antigüedad del siglo XVII. Este documento que te comento que tenemos en el archivo municipal, donde se habla del Vía Crucis de la Almedina, de finales del 18, por eso sabemos que la cruz sería por esa fecha del 18 la que queda de la original de la calle Soto, o las que hemos visto. Es decir, tenemos ahí una etapa del siglo XVII donde aparece. Luego hay documentos del siglo XVIII que trabaja el profesor Gil Albarracín, habla de una hermandad en los Trinitarios, en fin, se habla de otra hermandad en lo que era el antiguo convento franciscano y iglesia de San Pedro. Sí, que tenemos ahí un baja de hermandades, incluso la última publicación que se ha hecho también del IEA junto con el aula de dominicos sobre los dominicos y la Virgen del Mar. También se habla de hermandades de penitencia en los dominicos. Hoy la única que tampoco está radicada allí, pero bueno, que se acerca allí es la de Rosario del Mar. Y tenemos ahí un bagaje del siglo XVII con una serie de aportaciones que más o menos nos van planteando qué tipo de hermandad y cómo procesionaban, ¿no? Entonces se habla de unas pequeñas andas, se habla de llevarlas con horquillas, en fin, pasitos pequeños, pues para prácticamente 4 hombres, yo quería incluso a lo mejor más, 8 hombres, no creo que fueran más. Y bueno, eso sería un poco más o menos lo que es procesionar de las imágenes, con hermanos de luz, porque también se habla que lo que hoy pagamos como papeleta de sitio o cuota, en aquella época lo que era pagar la cera. Tenemos que imaginar que no había iluminación en las calles públicas, y la de los templos también sería con cera, y lo que pagaban la cuota es el equivalente a la cera que tenían que pagar para la iluminaria de esas capillas o de esos cultos, o de sacar las imágenes a la calle. Precisamente de estos desfiles hay vestigios en el callejero almeriense, como puede ser la calle Encuentro, también en la zona de la Almedina. Sí, José Ángel Tapia, el conocido padre Tapia, en Almería Piedra a Piedra publica, y en alguna publicación más, publica varios temas sobre las primeras de estas procesiones, y este tipo de procesiones de Semana Santa que había en nuestra ciudad. Y, en fin, habla de que la calle Encuentro, pues sería por un encuentro que había entre imágenes, saliendo a lo mejor dirigiendo de un templo a otro. También se planteaba, que ya sabemos que posiblemente no sea ese, habla de la calle Descanso, que la calle Descanso toma ese nombre, es una travesía de la Almedina,
La calle Encuentro es una zona de la zona del Reducto, no sé si conocéis la zona de la ciudad en concreto, pero la calle Encuentro está en la zona del Reducto, es decir, estamos hablando siempre de la zona del barrio de la Almedina. Y la calle Descanso, pues se planteaba José Ángel Tapia que posiblemente era porque se descansaba allí un paso y demás. Ya sabemos que no. Una cosa es que se descanse un paso y que hubiera un espacio público para poder apoyar la imagen. Y no, el nombre de la calle Descanso ya sabemos que viene del término descanso del agua, y era porque el agua de la ciudad pues se ponía en una zona alta, una especie de balsones, y desde ahí ya se repartía a fuentes de la ciudad. El nombre de la calle Descanso y demás, y José Ángel Tapia, no sé de dónde sacaría el dato, pero queremos que el nombre de la calle Descanso en concreto no viene por el tema de descansar un paso. El tema de la calle Encuentro, él lo justifica por eso, por la zona esta del barrio de San Juan, porque la primera iglesia de San Juan, la primera de las 3 parroquias primeras que se realizan, pues estaba en la zona de lo que es la calle Almanzor y la zona de la calle, del final de la calle de la Reina, ¿no? En esa zona de ahí, Almanzor Alta, Almanzor Baja, en fin, esa zona, y luego la parroquia se va a trasladar, cuando ya no haya catedral, se construya la nueva, pues se va a trasladar ya con posterioridad a lo que hoy es la iglesia de San Juan, sobre el solar de la antigua mezquita, ¿no? En fin, más o menos la imagen que te quiero reflejar. Hemos hecho referencia anteriormente a un documento del siglo XVIII realmente curioso e interesante, porque en ningún caso tiene un carácter histórico, pero que ha ayudado enormemente a identificar gran cantidad de datos sobre estos Vía Crucis y sobre estos desfiles. Efectivamente, Javier, es una petición de los vecinos, porque está toda la ladera de la Alcazaba, lo que se llamaba entonces el Calvario de la Almedina, estaba llena de pencas. Entonces solicitaba al ayuntamiento el que se limpie. Y luego también fijaron la moralidad de la época, ¿no? Que también yo siempre lo comento como anécdota cuando hemos dado una conferencia y ya salió el tema, ¿no? Por la moralidad de la época de que se hiciera en ese final, que estaba muy oscuro, de que no había iluminación exterior pública, pues que se hicieran en ese final 2 caminos en el que se diferenciara uno para hombres y uno para mujeres, ¿no? Siempre la moralidad de la época imperante, ¿no? En fin, a que no fuera un sitio pecaminoso, en fin, y es peculiar. Y luego el ayuntamiento también, pues genial, como siempre, sin tener un duro, ¿sabes? Sin tener dinero, pues le dice que sí, que está de acuerdo en que se limpie y que hagan lo que ellos crean conveniente, pero que no tienen que hacer de su pecunio, ¿no? Es decir, la contestación del ayuntamiento, pues también en la línea, siempre el ayuntamiento con el tema económico, pues siempre, en fin, con pobres las arcas, ¿no? Municipales. Por ir llegando ya al final de la entrevista, le pregunté a Antonio, por sacar una conclusión de todo esto, si estamos cada vez más cerca de saber el verdadero origen de nuestra Semana Santa. Bueno, es una porcha más, igual que ya te digo que hay una cantidad de documentos, y últimamente hay varios investigadores, incluso una nueva generación de investigadores, y además muchos de ellos tampoco vienen, en fin, no todos vienen de la rama de la historia, con formación académica histórica, sino que muchos se han acercado e incluso autodidactas, ¿no? Y se ha empezado a sacar una información de lo que serían los orígenes de la Semana Santa de Almería, ¿no? Te digo que hay documentos como el profesor Gil Balafín en la historia de las cofradías en la modernidad, o Antonio Sevillano, que también ha sacado alguna información, Valeriano Sánchez Ramos también ha trabajado algún tema, aunque más en la zona de la provincia, la zona de la Alpujarra también, pero también tenemos que imaginarnos que Almería entonces pues es una población pequeña, es decir, que imagino que era un pueblo grande, ¿sabes? En fin, que no tampoco imaginemos que esto es otras capitales, otras ciudades con mucha más entidad a este nivel de la Universidad Popular. Pero ya te digo que teníamos pues, una tradición, unas cofradías existentes, muchas de ellas de culto interno, y que han ido desapareciendo. Y lo curioso es que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué luego no lo hemos planteado, por qué luego las hermandades no se han planteado recuperar esas hermandades antiguas, ¿no? Sino que luego por modismos, por intentar copiar devociones foráneas, pues en fin, hemos entrado en otra dinámica. Y en fin, bueno, yo creo que también hoy en día la grandeza de la Semana Santa de Almería es que aquí la de nuestra ciudad,
la hemos hecho grande porque todo ha tenido cabida, ¿no? Es decir, yo creo que a lo mejor la grandeza es que somos eclécticos, ¿no? En fin, yo lo miraría desde ese punto de vista, pero siempre me ha llamado la atención que nunca hayamos recuperado. Aquí, por ejemplo, durante muchísimas épocas las imágenes antiguas todas eran de Salcillo y aparecen en las revistillas y, en fin, las publicaciones que se hacían de la época, y la Soledad que van en guerra y da igual, que vea de Salcillo, y el Nazareno de Salcillo, y luego nos damos cuenta que en fin, que aquí como ha sido zona de mucha influencia, tanto de la zona de Granada como también de la zona del Levante, tanto murciana, y en fin, tenemos ahí un poco de influencia, porque ten en cuenta que hasta el año 56, lo que hoy es la provincia de Almería, había 3 diócesis. Sí, teníamos influencia de la diócesis del arzobispado de Granada, de la zona del obispado de Guadix, y luego hubo el Calovera con el obispado de Cartagena-Murcia. Y todo eso pues tiene ahí una mezcla de conexiones, y en fin, que hace que seamos, a lo mejor, en vez de haber planteado, como digo yo, pues recuperar hermandades más antiguas, ¿sabes, Javier? Pues al final nos hemos planteado el que sea ecléctica y el que tenga pues entrada a todas las corrientes. Y así, para terminar esta entrevista interesantísima, le quise preguntar a Antonio cómo se puede adquirir este libro, cómo podéis los oyentes conseguir este libro para profundizar aún más, tanto en este propio artículo como en el resto de artículos que se recogen en los 2 volúmenes. Bueno, yo cuando me llegó el archivo de mi artículo en PDF. Y, en fin, cuando ya sé que la iban a publicar, pues yo, en fin, yo creo que lo mejor es siempre divulgarlo, y aprovechando las redes sociales, pues lo mejor era divulgarlo. Y, en fin, tengo, aparte de mi implicación personal, porque soy hermano de varias hermandades y, en fin, y que conozco a bastante gente y darlo a conocer, pues, en fin, la idea era que si se pudiera conseguir todo en PDF, o si el instituto ahora, con el tema de la pandemia, que se ha planteado muchas de las publicaciones, hacerlas llegar en archivos digitales, pues para que no sea solo comprar el libro. Pero bueno, estos libros en concreto se han hecho en 2 volúmenes, y la distribuidora del Instituto Almeriense se llama Dogma Libros, y a través de ahí se pueden adquirir. Creo que cada volumen sale por 12 euros, y, en fin, pero que buscando por internet Dogma Libros, y viene en su catálogo, porque hay una distribuidora. Me imagino que luego pues se pondrá en alguna de las librerías conocidas de la ciudad. Normalmente Picasso, Viva Vogue, o Nobel, no sé si hay alguna más, pues suelen aparecer las publicaciones del instituto, lo que es la distribuidora, pero que Dogma Libros es la distribuidora, y además tiene, pues, para poder adquirirlo, en fin, lo compras online, te lo llevan a casa, y demás. En fin, ya tampoco se hacen separatas como antiguamente, que se solían hacer de las actas, pues se solían hacer separatas, y a los autores se le daban varias separatas. En fin, ahora mismo no sé ni incluso qué cantidad de libros es la que me corresponden a mí, pero bueno, normalmente con esto de la pandemia casi todo va a ser tipo online, así. Uh-huh. También se pueden contactar con el IEA, pero el IEA ya no vende directamente, el director ya no vende directamente, tiene esta distribuidora, Dogma Libros, que es la que se dedica a repartirlo. De todas formas, si es por mi artículo en concreto, pues voy a intentar a ver de qué manera lo pudiera colgar. He intentado en Facebook, que, en fin, que es una de las redes que más suelo usar para difundir cosas de mis trabajos, y, en fin, y voy a intentar ver de qué manera lo pudiera colgar o poner el texto, pero que vamos, que si es por mi artículo en concreto, que no tengo ningún inconveniente en difundirlo, o incluso, Javier, te doy autorización para que desde tu programa pues lo difundáis o lo puedas colgar, en fin, total libertad. Bien, pues hasta aquí este episodio número 18, un episodio un tanto más largo que lo normal, pero me pareció muy interesante los temas que hemos tratado hoy. Quería que los 2 temas que tratásemos nos lo llevásemos bien profundizados, todos los que lo hemos escuchado, porque yo todo lo que nos ha contado Antonio lo desconocía. Obviamente cuando leí el artículo para preparar la entrevista fui conociendo muchos detalles, pero que nos lo cuente él en primicia
Es realmente interesante, como digo. Pues dicho todo esto, no me queda más que agradeceros como siempre el apoyo que siempre le brindáis al programa a través de las redes sociales y de las plataformas en las que se sube. Y nada más, desearos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo. Vámonos con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que les faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, A no seguir con el veneno Macarena. Uno fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el Señor de Pasión. Esto es la La Última Trabajadera, el podcast de las Cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales.